Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nicolaos Chalavasis Acosta. Iota Gamma. Licitud del éxtasis y de lo místico como fenómenos no necesariamente exultativos. Epígrafes. Primo. Posiblemente el desengaño es una bendición, una recompensa sin esperanza. José Luis Ibáñez Sierra, en La filosofía pesimista, en la obra de Émile Cioran. Segundo, la nada, en lugar del todo, es demasiado y demasiado poco. Maurice Blanchot, La escritura del desastre. Tercio, no oír, escribe Nietzsche, después de tal llamada desde lo profundo del alma, ninguna voz de respuesta, es una experiencia terrible que puede destruir al hombre más duro. En mí ha cortado todos los lazos con los hombres vivos. Friedrich Nietzsche, citado por Giorgio Agamben en El lenguaje y la negatividad. ¿Es lícito hablar de un éxtasis y de lo místico como fenómenos no exultativos? Hemos versado del facto místico sin circunscribirlo al ámbito de lo religioso, espiritual, ni metafísico que le apunte a vidas o estados póstumos, aun cuando preconocemos que puede implicar todo lo predicho para muchísimas personas. La mayoría de los seres humanos toman al éxtasis como un hecho moral. Recuérdese cómo Platón en El Fedro establece jerarquías extáticas considerando al filósofo místico como el mejor de todos. En Occidente se han ocupado de consignar o regular los fenómenos místicos las instituciones religiosas de la antigüedad grecolatina, las cristianas y recientemente las psiquiátricas y filósofos fenomenólogos, lo que ha conducido a que la mayoría de personas estime que el facto místico ocurre mayoritariamente dentro de las explicaciones religiosas, clínicas o fenomenológicas. Las instituciones religiosas y clínicas, con sus categorías, rituales y diagnosis, dotaban de sentido y explicación a los fenómenos místicos, y los místicos se servían de los significantes e imágenes que les brindaban su tiempo y su entorno. Un místico grecolatino habría descrito cómo se le aparecían Apolo, Deméter, Zeus, Afrodita o Dionisos, mientras que un cristiano mentaría de su éxtasis refiriéndose a Jesús, a su madre María o directamente a la luz prístina de Dios. Hoy, con certeza, muchos místicos son abducidos por alienígenas, magnas deas, el espíritu de lo femenino, seres arcanos, ángeles o seres espirituales ascendidos. Las misticologías se valen de discursos para traducir lo inefable, para incluirse en una historia. El pensamiento vulgar, influido por la concepción religiosa de Dios que hunde sus raíces hasta las mistagogías platónicas que le atribuyen a lo divinal máximas bondad, pulcritud y verdad, suele constreñir el fenómeno místico a la exultación, pues al participar de la unión con lo divino, no podría sino sentirse un gozo último, esto es, perfecto. No obstante, aquel pensamiento queda desmentido cuando se leen las misticologías de los místicos o los testimonios de quienes presenciaron la vida de algunos, pues no se verifica necesariamente una asepsia de la dicha durante el éxtasis ni una vida ausente de dolor luego del mismo. Por ejemplo, los éxtasis de San Francisco de Asís se anunciaban mezclando dicha con dolores, privaciones y reproches. Sus estigmas revelaban que la participación del gozo estaba atravesada por la infligencia en la carne. Santa Teresa de Ávila describe su éxtasis del siguiente modo: vi que tenía una larga lanza de oro y que de su punta parecía brillar un destello de fuego.
Me parecía que la hundía varias veces en mi corazón y que penetraba hasta mis entrañas. Cuando la retiraba, me parecía que con ella se iban mis entrañas, dejándome abrazada, con Z, abrazada, en el gran amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, y sin embargo la dulzura de este excesivo dolor era tan grande que no podía desear ser liberada de él. Testimonio de Santa Teresa de Ávila, citado en Zapata. Es cierto que el discurso cristiano elaboró una dimensión salvífica estribado en la pasión de Cristo, por lo cual se presentan quizás con alguna más frecuencia el dolor y el martirio en los éxtasis y en las vidas de los santos, pues han de atravesarse ciertos padecimientos que el creyente estima fases necesarias de purificación y emulaciones sacrificiales de la pasión de Cristo, todo lo cual es vivido con devoción. Sin embargo, se atestiguan éxtasis cristianos plenos de dulzor, sin menciones al dolor, como el de San Agustín en Ostia, cuando refiere, comillas, algunas veces me introduces en un afecto muy inusitado, en una no sé qué de dulzura interior, que si se completase en mí, yo no sé ya qué será lo que no es esta vida. Citado en Soto. Si bien los éxtasis planteados por la filosofía platónica suelen ser gozosos, luminosos, anagógicos y parecieran estar exentos del dolor que vemos en otras misticologías, no podemos aseverar que algunos factos místicos padecidos por personas de tiempos precristianos grecolatinos acontecieran sin dolor. De los misterios eleusinos y órficos poco sabemos. Los misterios femeniles dionisios sí que incluían el desmembramiento, la desarticulación, el dolor y la muerte como símbolo ritual, que en tiempos arcanos debió ser realmente ejecutado. Así pues, no está implícito que el éxtasis y lo místico impliquen ausencia de dolor o pavor, aunque no faltan testimonios de gozo puro. Empero, si un sujeto padece un encuentro con lo real que le permita saber de un gozo exultante, pese a los dolores implicados, si le acontece el éxtasis que aquí hemos denominado éxtasis éfpasis, pues digamos que queda atado a la esperanza del gozo en la vida, lo que le permitiría afrontar los dolores y vicisitudes de la misma. Como hemos insistido, la vivencia de cada místico es irrepetible y los intentos por generalizar y clasificar lo místico son injustos. Entonces, ¿qué entendemos por éxtasis si no supone estrictamente algo exento de dolor ni algo pleno de placer? Coinciden en nuestra concepción una tópica y una ética. El éxtasis revela tanto una posición como un modo erótico de asirse a la existencia. Entenderemos aquí al éxtasis desde su etimología. En lengua greca, éxtasis significa colocación, stasis, plenamente fuera, ek o ex, que es lo que el verbo existimi primordialmente significa, estar colocado, estar puesto o estar siendo por fuera. Es lo que el verbo existimi primordialmente significa, empero tiene más acepciones, poner fuera o aparte, sacar, salir, apartar, evitar, esquivar, ceder, retirarse, salir del paso, evadir a alguien o a algo, olvidar algo, salir de sí, estar suspenso o extático. El vocablo indicaba cambios de estados y lugares, señalaba opciones y direcciones. Esta concepción tópica no deriva en la necesaria conclusión de que el éxtasis es un hecho exultante, ligado exclusivamente al discurso religioso o espiritual, ni permite circunscribirlo a una trascendencia metafísica póstuma. Más bien, las personas que habitaban discursos religiosos o religiones se valieron del término para describir algo que les acontecía, ¿no es cierto? El éxtasis describirá la salida de un lugar o estado para ingresar en otro, la salida del camino que se venía transitando y del estado que se venía haciendo. Su relación con la exultación no estaba inicialmente en el vocablo, se dio por motivos religiosos, en donde se suponía que la unión con lo divinal tenía que producir dicha. Aún así, insistamos, puede usarse el vocablo místico
que ya supone, según el uso tradicional, una trascendencia hacia lo divino, para mentar de factos místicos, profanos o incluso que no lleven a la dicha sino a la desazón. Creemos que sí se puede. Debemos discernir algunos aspectos. Primero, el facto místico en sí, es decir, el éxtasis, el desalojo del ego y la preeminencia de lo real y el gozo. Segundo, el segundo momento ulterior cuando el ego restituto asume una posición ante lo acontecido. Tercero, el éxtasis no coincide necesariamente con el placer o el gozo. Algunos místicos podrían haber tenido un éxtasis y haber experimentado un placer intensísimo, y en su segundo momento podrían haber mantenido su exultación, quedando en un estado eutímico continuo, relacionándose con su sociedad en un estado como de embriaguez producida por la felicidad. Estos casos son escasos. Otros, por ejemplo, pueden haber sentido gozo y exultación durante el facto místico, mas al retornar experimentan culpas y reproches por diversos motivos, ya porque la experiencia mística desafió o contradijo experiencias previas, ya porque para el ego restituto el recuerdo insistente del placer irrestricto resulta reprochable y pavoroso, ya porque el ego no tolera todavía que no es el amo de todo lo que ocurre, ya porque el facto místico contradice y desbarata los ideales y proyectos de la persona, ya porque el recuerdo del placer es tan intenso y deseable que la vida ahora por fuera del éxtasis se hace opaca e insulsa en comparación con lo vivido, etc. También puede acontecer que el facto místico mezcle placer con dolor, con lo cual en un segundo momento no tiene por qué haber una existencia necesariamente dichosa a toda hora. Se dan también los casos donde el éxtasis se padece exclusivamente como dolor o como sensación de colapso, de experiencia de la nada radical, de supresión de todo ser, sin siquiera implicar dolor. Así, se pueden dar muchos casos. Así, en un segundo momento, esta pasión de nada pura de ser, nada de ser, ser nada, puede continuar en la cotidianidad causando indiferencia o tedio por la vida, como lo expresaba Cioran. A otros, esta misma revelación de la nada radical podría propulsarlos a la vida. Si nada tiene sentido, si nos espera la nada pura, pues puede jugarse a crear el mundo y a crearse en él mientras tanto. Un poco a la usanza de Aristipo de Cirene, Sartre o Camus. Hay tantos casos como personas y posiciones, las cuales además pueden ir variando con el paso del tiempo. En conclusión, estimamos que el éxtasis y la mística no obligan la implicación de un gozo o de una dicha por la vida, incluso aun cuando quien los vive se incluya dentro de los discursos religiosos. Estimamos que hay hechos místicos que revelan algo que puede llegar a estragar y colapsar. No obstante, consideramos que creer genuinamente en un discurso religioso podría ayudarles a muchos a vivir sus éxtasis y sus vidas posteriores contando con alguna dicha última. Dejamos constancia de que algunos conceptúan lo místico auténtico, esto es entre comillas místico auténtico, como algo que necesariamente debe ligar a la vida, que ha de comprometer al sujeto gozosamente con la comunidad y que pone como presente al gozo último que podrá vivirse en un momento póstumo. Sin embargo, hemos dejado claro que esa no es nuestra posición. El facto místico puede suponer tantas pasiones y posiciones como personas haya. Por eso lo entendemos también como una ética y no solo como una tópica.